¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Suscríbanse, es totalmente gratis. Compartan, comenten, estén pendientes de la sección videos del canal por si hay algún otro tema que les interese. Activen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan próximamente temas que estaremos montando. Y comentar, dejarnos tu poderosísimo like. Es muy importante también contar con ustedes para esto. Chicos, en muchos temas que hemos tratado hoy hablaremos de uno muy importante y que sé que tendrá como efecto la fibra mexicana. Específicamente es coger ese sentimiento que tiene gran parte del territorio mexicano y ponerlo en pro de los argumentos, de los datos y de la información que tenemos acerca de España y México. México está a punto de superar a España en absolutamente todos los datos macro, porque hay que tener algunos datos, por ejemplo calidad de vida, etcétera, que posiblemente todavía México no tenga suficientes datos para enfrentarse a una nación como la española. Pero hay que tener en cuenta otra cosa: están absolutamente a nada los mexicanos de sobrepasar la economía española. Y hay que tener otro dato interesante. En términos PPA, México prácticamente ya superó a España, pero acuérdense que ese dato no sirve de mucho, debido a que el PPA es una moneda en cuanto la economía de un país se mueve con respecto al dólar. O sea que solamente que es un dato que se da para decirles que en México hay una posibilidad de adquirir muchos más bienes actualmente que la misma España. En ese dato sí es importante aclararlo, pero en general el PPA no sirve para realmente mirar la economía de un país. Eso sí ya quedó claro en muchos clips que hemos sacado desde acá. Si comparamos a Ciudad de México con Madrid, pues Madrid es un monstruo político, económico de Europa. De ahí también hay un equipo muy importante, el cual muchos serán hinchas, que es el Real Madrid. Y aparte de eso, es una ciudad que últimamente se está llenando de rascacielos. Tiene una infraestructura espectacular y es una ciudad que en estos momentos ronda los 8 millones largos de habitantes, aproximadamente unos 8.8 millones. En cuanto a la Ciudad de México, se tiene una población cercana a los 22 millones de habitantes. Estamos hablando de que es muy superior poblacionalmente Ciudad de México a Madrid. Aparte de que es la ciudad que en términos, digamos, de lengua hispanohablante es la más poblada del mundo. Aparte de eso, pues tenemos que tener en cuenta que datos como la inversión extranjera directa, en estos momentos Ciudad de México crece mucho más rápido que Madrid y se ha notado mucho en los rascacielos. Hemos tocado muy bien el tema de qué significa un rascacielo, pero no hay comparación. A pesar de que Madrid tiene unas espectaculares torres, Ciudad de México cada día más densa y cada día más con más edificaciones muy altas, más rascacielos. Y eso es un sinónimo de crecimiento económico. Aparte de eso, pues de esta ciudad también han salido muchísimos personajes ilustres y es una ciudad que de cierta manera se ha sabido imponer ante el mundo como una ciudad de muchísimo turismo por la historia propia que tienen mezclada con España, que la trajo de manera forzada, eso se sabe en toda Latinoamérica, a estas tierras también mexicanas. Entonces, si se ponen a notar, México tiene algo que es identidad mezclada con la española, que ya supera a España en muchísimos datos. En cuanto al PIB de estas dos ciudades, Madrid es una ciudad muy poderosa. Realmente Madrid está en estos momentos cerca por sí sola aproximadamente a los 500.000 millones de dólares. O sea, en cuanto a Ciudad de México, pues solamente la alcanzaría así en otros términos, pero la Ciudad de México actualmente concentra 341.000 millones de dólares, que no es nada despreciable, pero la economía madrileña es superior a la capital mexicana. Entonces creo yo que ahí hay un ajuste
en cuanto a población y realmente poder económico y geoestrategia mundial. En cuanto a aspectos, por ejemplo, de calidad de vida, se tiene que Barcelona está entre una de las principales ciudades del mundo para tener un estándar muy alto de existencia. Y aparte de eso, pues en México también se tiene un municipio que incluso lidera América Latina y que fácilmente compite con municipios de Europa en estos momentos, como el San Pedro Garza García en el estado de Nuevo León, al norte del país, con un IDH cercano al 0.940. Realmente tiene un IDH demasiado alto para estar en una región incluso latina. Tiene prácticamente los servicios públicos más amplios de Latinoamérica, casi todos al 100%, y un estándar per cápita muy similar a las ciudades europeas. Entonces, creo yo que España ahora se está mirando como que le están pisando los talones. España en estos momentos dice, no, es que México quiere quitar la corona realmente en cuanto a economías hispanas. Y eso es algo muy interesante porque México ha estado detrás de España un buen tiempo. Pero eso no quita de que México ahora tenga todas las posibilidades, incluso hasta en extensión, de ser un país mucho más poderoso, aparte de sus políticas un poco más descentralizadas. Sí son casi iguales, pero México tiene un poquito la economía más descentralizada, lo cual le permite interactuar más libremente con mercados de todo el planeta. Mientras que en España incluso me he enterado de que ciertas regiones pues tienen un límite como tal dentro del país, y eso de cierta manera es como un socialismo raro que hay en España. Entonces en México, a pesar de que también tiende a tener ya esa tendencia, pues todavía se tienen muchos caminos que direccionan al país por una libertad económica, social, pero también capitalista. Se tiene también que hay muchas ciudades muy importantes en México, como lo es Guadalajara, ¿sí? Y que creo yo que ya en España no hay una ciudad similar a esta, ni a Puebla. Las ciudades que le continúan en España son ciudades que sí tienen una gran importancia dentro del país, pero que a la hora de competir con España ya no les daría en ese término poblacional, exceptuando un poco la economía, que sí son algo parejas. Pero en emporio, en lo que significa para sus países, por ejemplo en España, después de Madrid y Barcelona, no hay una ciudad que tenga 5 millones de habitantes como Guadalajara, o muy difícil encontrar otra de 3.2 millones como Puebla, sin contar la gran cantidad de ciudades que tiene México. Entonces, eso es muy importante también aclararlo. En rascacielos generales, México supera a España, ¿cierto? Que eso también es otra cosa que hay que decir. Pero en infraestructura, creo yo que México está creciendo con sus actuales líneas de trenes por todo el país, pero que ya España los tiene. Eso es algo que hay que tener muy claro. España actualmente es un país más desarrollado que México, y pues pertenece a la lista de los denominados países primermundistas por la cultura mundialista y por el crecimiento, las proyecciones, los avances que han tenido los españoles. Pero en sí, Ciudad de México pisa talones fuertemente en Hispanoamérica para decirnos que la corona ya no es española, sino mexicana. En cuanto a otros términos, como por ejemplo puede ser la pobreza, creo yo que aquí está muy en desventaja las ciudades mexicanas, al igual que por ejemplo en otros factores sociales que no mencionaremos porque el país ya las conoce. En ese factor social España tiene muchos avances, sin embargo no hay que tampoco negar que España tiene problemas con migración y con algunas zonas críticas neurálgicas para la seguridad española, y ellos también ya lo han reconocido, incluso han pasado de una crisis económica, lo cual los hizo salir de su país. Así que España también ha pasado por crisis donde los mismos españoles se han refugiado en países latinos, pero uno de los principales ha sido precisamente México, y eso ahí es donde ya prácticamente el uno se da la mano con el otro en ciertos aspectos. Y ahora finalizamos con el PIB, que es un tema muy interesante porque España se estancó
Y no queremos ahora que los españoles que ingresen quizá a este clip para escuchar, mirar y comentar, empiecen con esa ironía de superioridad, que porque son es Europa, y empiecen a tirar ciertos comentarios que tampoco los necesitamos aquí, pero la economía española está estancada. Literalmente la economía española y en general prácticamente el bloque económico europeo no es que crezca mucho. Si ustedes se ponen a analizar los rankings en los últimos 6 años, literalmente España se ha mantenido casi en ese mismo rango de PIB. Entonces, mientras que México cada día crece, porque es una economía mucho más, actualmente al menos, mucho más con libertades económicas, mientras que en España hay regiones que incluso están buscando, de cierta forma, tener más libertades con respecto a Madrid. Entonces, México tiene todas las de ganar para que tan solo aproximadamente unos 6 años máximo, medianamente 4 y mínimo 3, de continuar España así y México así, México será la primer potencia hispana y quitándole el trono precisamente a España en economía y ser mucho más importante, ser mucho más influyente, ser mucho más protagonista, ser mucho más, digamos, estratégica para el panorama mundial de habla hispana. Entonces no se sorprendan realmente que esto suceda así como se está comentando, porque es importante. El PIB mexicano está por los 1.4 o 430 millones de dólares o 1.43 billones de dólares, y España está por los 1.6 billones. Increíble, comenta chicos. ¿México superaría a España? Hasta la próxima.